Aprender para enseñar. Soy José Alberto Pérez Espinel y quiero darles la bienvenida a mi primer podcast, donde centraremos nuestro estudio en el aprendizaje, un tema que ha sido objeto de análisis por siglos. Ajusta el volumen y hagamos este recorrido juntos. En 1983, Howard Gardner, un psicólogo investigador y profesor de Harvard, publicó un libro titulado Estructuras de la mente, donde argumentaba su crítica insistente a la idea de que existe una sola inteligencia que se mide con lo que conocemos el IQ, el coeficiente intelectual, en donde sobresalen hombres como Stephen Hawking, Bill Gates, Elon Musk, entre otros, con un promedio de 160, un estándar que sobrepasa a los índices comunes. Pero Gardner no se sentía suficientemente convencido por esta manera de medir la inteligencia y el aprendizaje, así que en su texto expuso que los seres humanos poseen varios tipos de inteligencia, cada una independiente y desarrollable. Su teoría cambió la forma de entender el aprendizaje y abrió paso a modelos educativos más flexibles y centrados en las fortalezas individuales de cada estudiante. La palabra estudiante viene del latín studium, que significa el que tiene afán y se dedica con interés y esfuerzo por aprender. A su vez, esta palabra está ligada a contextos específicos que la enriquecen y es allí donde toman vida las aulas, los compañeros, los materiales educativos, los maestros y por supuesto la escuela. Según John Dewey, la escuela debe ser como un laboratorio donde los estudiantes aprenden haciendo, reflexionando y colaborando. En la escuela se deben desarrollar capacidades intelectuales, sociales y prácticas para la vida. Es allí donde se propician espacios específicos para el aprendizaje. ¿Pero qué es aprender? Para Feldman es un proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona. Él explica que es un proceso donde se adquiere información que muchas veces es útil para el desarrollo de la vida. Recordemos rápidamente algunos conceptos de lo que es aprender a través de la historia. Para Sócrates, aprender es preguntar y reflexionar. Para Aristóteles es formar hábitos y razonar a partir de la experiencia. Ya en la Edad Media surgieron conceptos como recibir información, repetir y memorizar. En el siglo XIX, el aprendizaje sirve para integrarse a la sociedad y adoptar normas, conductas y valores. Ya en el siglo XX, Pavlov, Watson exponen que aprender es un cambio de conducta observable. Para Piaget es la construcción de conocimiento y Brunner complementa diciendo que se aprende cuando se descubre y se organiza el conocimiento. Ausubel lo explicó como el proceso de relacionar ideas de forma significativa, lo que para Vygotsky es desarrollar capacidades mediante la ayuda de otros. A partir del siglo XXI aparecen conceptos como cooperar y construir en comunidad, desarrollar conciencia crítica, usar tecnologías, reestructurar el cerebro. En total, podríamos decir que es un proceso activo, social, emocional y cerebral donde el estudiante construye significado para comprender el mundo y transformarlo. ¿Recuerdan lo expuesto por Gardner? Para él, todos poseemos por lo menos 7 inteligencias básicas que van desde el lenguaje, el análisis lógico-matemático, la representación espacial, el pensamiento musical, el uso del cuerpo para resolver problemas o hacer cosas, una comprensión de los demás individuos y una comprensión propia. Según su planteamiento, todos manejamos nuestras inteligencias en mayor o menor intensidad y las combinamos para cumplir diferentes objetivos. Y quiero que tengamos claro este punto que para mí ha marcado el eje central de mi primer podcast, porque Gardner también señala que el desarrollo de cada inteligencia se logrará o no dependiendo de algunos factores como la dotación biológica, donde están los factores genéticos, hereditarios y los daños o heridas que el cerebro haya recibido. También influye la historia de vida personal que incluye la experiencia con sus padres, amigos, la comunidad que interviene en el desarrollo de las inteligencias y los docentes. Y es aquí donde me quiero detener por un instante. Los docentes somos un factor determinante en el desarrollo de las inteligencias de nuestros alumnos. Quiere decir que la experiencia de aprendizaje de cada niño,
joven o adulto, independientemente del nivel educativo en que nos encontremos, es marcada por el docente y su labor influye directamente con el nivel que logre en su aprendizaje. Es cierto que hay otros factores que también intervienen, pero muchos de ellos, como la cultura, la naturaleza, el entorno de aprendizaje, sus rasgos genéticos, sus experiencias pasadas, no pueden cambiarse. Pero el maestro sí puede transformarse, autoevaluarse y rediseñar sus clases. Es así como se argumenta la necesidad de conocer, entender y asimilar los estilos de aprendizaje. Tal vez pueda traer a su memoria esos maestros que marcaron su camino escolar. Yo puedo señalarlos con características muy propias, sin modo de ofender. La profesora que dictaba toda la clase y jamás explicaba. El maestro que llevaba una cartilla para que tal cual como estaba diseñada la pasáramos al cuaderno. El docente que llegaba con imágenes de mapas y nos las daba para que los calcáramos, coloreáramos y pegáramos en el cuaderno y luego, por supuesto, debíamos aprenderlo de memoria. Cosa que me frustraba, porque mi memoria siempre fallaba. La profesora de matemáticas que explicaba el ejercicio sencillo y luego ponía una larga lista de ejercicios más complicados, pero de la cual disfrutaba sus clases, porque de alguna manera mi inteligencia lógico-matemática estaba un poco más desarrollada. Y así podría enumerarlos a todos, personas respetables con muchos conocimientos y de gran experiencia, pero docentes que no avanzaron en el tiempo y nos enseñaron como si habitáramos en la Edad Media, recibiendo información, repitiéndola y memorizando. Felder explicaba que el estilo de aprendizaje es la forma como se percibe y procesa la información, a lo que agrega que cada estudiante tiene una manera diferente de aprender y por tal motivo Freiberg señala que es importante que el docente reconozca cuáles son esos estilos de aprendizaje que se facilitan a sus estudiantes. De todo este análisis, los teóricos concluyeron que los estudiantes aprenden mejor cuando el estilo de enseñanza del maestro concuerda con el estilo de aprendizaje del alumno. Cosa que durante mi estancia educativa en el colegio no conocían todavía mis profesores. Ahora quiero invitarlos a hacer un recorrido rápido a través del tiempo y los teóricos de los estilos de aprendizaje. En los años 40 del siglo pasado, el psicólogo Hermann Witkin expuso un estilo de aprendizaje que se denominó dependencia o independencia del campo, donde determinó que los dependientes aprenden mejor con ayuda, apoyándose en el contexto y en las instrucciones de otros, mientras que los independientes del campo aprenden de forma autónoma, analizando los detalles y sin depender tanto del entorno. En los años 1978 y 1990, Rita Dunn y Kenneth Dunn, psicólogos educativos estadounidenses, explicaron que cada persona aprende de manera diferente, influenciados por el lugar donde estudian, cómo se relacionan con otros, sus emociones, sus estímulos fisiológicos y sus preferencias de percepción. Explicaron que para algunos les es más fácil comprender la información de manera visual, para otros auditiva, otros la necesitan táctil y algunos kinestésica. Cosa que en la actualidad poco podemos tener en cuenta los docentes en medio de un salón poco espacioso lleno de hasta 40 niños y con la premura de un currículum y unas calificaciones estandarizadas con las que hay que cumplir y competir. David Kolb propuso un estilo de aprendizaje experiencial que se une con Honey y Mumford, que dice que aprendemos mejor cuando vivimos experiencias reales y luego reflexionamos sobre ellas. Con sus estudios llegaron a la conclusión que hay 4 estilos de aprendizaje. El primero es el activo, donde el estudiante aprende mejor practicando, probando y resolviendo problemas. A la persona que aprende de esta manera le gustan los retos y experimentar. El estudiante reflexivo aprende observando, pensando antes de actuar, suele ser creativo y ver muchas soluciones posibles, mientras que el teórico aprende con ideas, modelos y explicaciones claras. Le gusta organizar, analizar y entender la lógica. El cuarto estilo es el pragmático, aquel que aprende haciendo, aplicando lo aprendido a la vida real. Prefiere las instrucciones claras y los resultados prácticos. Vamos a dar un salto ahora a lo expuesto por Ned Hermann,
un investigador que se dedicó a estudiar cómo pensamos y cómo eso influye en nuestro trabajo y creatividad. De sus análisis nació el modelo de los cuadrantes cerebrales, una forma súper práctica de entender cómo pensamos. Imaginemos que nuestro cerebro está dividido en 4 estilos. No son partes físicas, sino formas de procesar la información. Todos usamos las 4, pero siempre hay uno que nos domina o dominamos más. El cuadrante A es el lógico. Es aquel que ama los números, los datos, las respuestas claras, el que desarrolla su lado analítico, el que dice es con hechos. El cuadrante B pertenece al organizado, el que piensa en pasos, listas y planes. Es el cerebro que quiere orden, rutina y claridad para avanzar. Por su parte, el cuadrante C es el emocional. Aquí están los sentidos, la empatía, la conexión con otros. Es aquel que se le facilita entender a las personas y trabajar en equipo. Y como cuarto, tenemos el cuadrante D, el creativo. Este es el soñador. Le encanta imaginar, innovar y ver las cosas desde otra perspectiva. Lo interesante de este y los demás modelos es que no hay un cuadrante mejor que otro. Todos son importantes y se complementan. Y aunque la lista es grande, quiero cerrar este compendio con lo expuesto por Richard Bandler, matemático y psicólogo, y John Grinder, lingüista, quienes se dedicaron a estudiar cómo pensamos, cómo hablamos y cómo eso influye en lo que hacemos. Ellos veían el cerebro como un programa en donde cada experiencia, palabra y emoción deja una especie de código en nuestro cerebro que afecta cómo reaccionamos, cómo nos comunicamos y hasta cómo nos sentimos. Según la programación neurolingüística, aprendemos a través de 3 caminos: lo que vemos, lo que escuchamos y lo que sentimos o hacemos. Algunas personas recuerdan mejor con imágenes, otras con palabras o sonidos y otras cuando experimentan con el cuerpo. La PNL dice que si descubres cuál es tu forma dominante, visual, auditiva o kinestésica, puedes aprender más fácil, comunicarte mejor y transformar la manera en que entiendes el mundo. Después de criticar a los que fueron mis maestros y conocer de fondo los estilos de aprendizaje, sentí que tenía el poder y los argumentos suficientes para tacharlos como unos pésimos docentes. Pero me choqué contra mi propio muro, porque ahora en mi labor docente, ¿cómo aplico todo este conocimiento tan propicio? Tengo muy claro que no quiero continuar en la Edad Media, que necesito entender que los más de 500 estudiantes con los que comparto un proceso educativo tienen su propia forma de aprender, una inteligencia más desarrollada que otra, un cuadrante cerebral que domina más, que algunos necesitan ver, otros escuchar y otros hacer, que algunos tienen un proceso cíclico más activo, otros más reflexivo, algunos teóricos y otros pragmáticos. Pero en una diversidad tan grande, el panorama se torna preocupante y retumban en mi mente las palabras de Felder. El estudiante tiende a aprender mejor cuando el estilo de aprendizaje del profesor concuerda con sus preferencias de aprendizaje. ¿Cómo podemos concordar con 500 formas de aprender diferentes? Puedo diseñar actividades variadas que combinen imágenes, explicaciones orales, experiencias prácticas, análisis de casos, desarrollos estructurales, espacios creativos, entre mucho más, de modo que todos tengan una puerta de entrada al aprendizaje. Al ofrecer opciones alternas, metodológicas y permitir que cada estudiante explore su estilo dominante, no solo facilito la comprensión, sino que también aumento la motivación, la participación y el sentido del logro en el aula. Cierro con la seguridad de que esta misma experiencia de aprendizaje que vivo a través de la creación de este podcast, que me llevó a buscar información, asimilar, analizar, transformar, criticar, autoevaluarme y crear, sea una experiencia abierta para mi quehacer diario como docente. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Gracias por esta experiencia enriquecedora.